corresponde examinar uno de los álbumes importantes de la serie, en medio un poco de controversias de algunos de los miembros de Pink Floyd y de declaraciones que son bastante fuertes y polémicas. Pero hoy nos vamos a centrar en ese álbum de hace 52 años, The Dark Side of the Moon, publicada por la empresa Harvest en 1973. Entonces comenzamos. Octavo álbum de la discografía de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, es un clásico por derecho propio. Fue puesto en circulación en marzo de 1973 y muy pronto comenzó su carrera ascendente como fenómeno de ventas. Logró el milagro de ser admitido por los críticos y consentido por los públicos internacionales. Si bien la grabación no es propiamente un álbum conceptual, los trascendentes asuntos de sus letras, de orden filosófico y existencial, su cuidada producción y el sentido experimental de su música, que sintetiza elementos populares, clásicos y de vanguardia, lo convirtieron en un disco de extremado valor cultural. Las sucesivas generaciones han aceptado el álbum sin taxativas y existe testimonio de que en el Reino Unido fue un regalo de bodas muy solicitado para los nuevos contrayentes. Su advenimiento en 1973 refrenda que el rock podía transitar sin complejos del limitado formulismo de la música para el gran público juvenil, con rumbo a una estética sin adjetivos, es decir, música libre y plenamente adulta. Pink Floyd ha sido uno de los más celebrados grupos del rock de todos los tiempos y su prestigio artístico corre parejas con su inmensa popularidad. Sin embargo, para comprender mejor The Dark Side of the Moon en su génesis y significado, revisitemos brevemente su expediente histórico. Los orígenes del grupo se sitúan en la preparatoria masculina de Cambridge, en el Reino Unido, donde Roger Sid Barrett, 1946-2006, Roger Waters, 1944, y David Gilmour, 1944, fueron condiscípulos en ese establecimiento y desarrollaron una amistad basada en su común afición a la música. Barrett y Gilmour realizaron un viaje por Europa antes de que el primero ingresara al Colegio de Arte Cranwell de la Universidad de Arte de Londres y comenzara a tocar con Geoff Moth and the Motos y Holdering Blues. Waters, mientras tanto, comenzó a estudiar arquitectura en la Escuela Politécnica de Londres, al mismo tiempo que formaba el grupo Sigma 6 con sus condiscípulos Nick Mason, 1945, y Rick Wright, 1945. El grupo se convirtió en TZ, Megadeth y Screaming, ABBA, e incorporó al guitarrista de jazz Bob Kloss y a Barrett. Posteriormente el grupo adoptaría el insólito nombre de Pink Floyd Sound, el cual fue abreviado para que fuese recordado con mayor facilidad. Cuando el grupo adoptó la tendencia psicodélica, Kloss fue despedido y de esta manera se estableció la alineación clásica de Pink Floyd. Ahora bien, ¿de dónde proviene el peculiar apelativo? Como se sabe, cierta vez Barrett examinaba el disco de blues de Blind Boy Fuller, 1962, en el que en una nota del británico Paul Oliver se mencionaban los nombres de los experimentados músicos Pinkney, Pink Anderson y Floyd Council. Únicamente bastó con tomar el sobrenombre del primero y el apellido del segundo para inmortalizarlos como Pink Floyd. Bien puede considerarse 1966 como el año inicial de la carrera del grupo, pues en él se establecieron como uno de los conjuntos con mayor número de actuaciones en el área de Londres. Trabajaron en varios de los primeros sitios
subterráneos como The Marquee, el taller de sonido y luz de la Escuela Libre de Londres, en la sala de la Iglesia de Todos los Santos en Notting Hill, y en el más conspicuo de todos, The Roundhouse, la sala redonda del antiguo ferrocarril de Londres y el noroeste, habilitada como centro de espectáculos y sala de conciertos. Hacia el final del año, Pink Floyd encabezaba los programas del UFO, el sitio hippie por antonomasia de Londres. Sus actuaciones se caracterizaban por largas improvisaciones instrumentales y espectaculares presentaciones de luces. Como grupo actuante en directo, se imponía grabar material para obtener algún contrato con disqueras de prestigio, y comenzaron esta tarea en la compañía de grabación Thompson, un diminuto estudio de grabación situado en un sótano. Aquí registraron su primer sencillo, Lucy Leave, Lucy se va, una canción mitad rhythm and blues, mitad pop, compuesta por Barrett, y I'm a King Bee, soy una abeja rey, una versión del éxito del bluesero Slim Harpo, también grabado por los Rolling Stones. Con la intervención de sus nuevos representantes, Peter Jenner y Andrew King, lograron establecer un contrato con la EMI, la poderosa discográfica transnacional de la Gran Bretaña, donde grabaron 2 canciones de Syd Barrett para el siguiente sencillo, Arnold Line en el lado A y Candy and a Currant Bone. La primera es la divertida historia de un travestido que roba ropa interior femenina en los tendederos. La segunda, que traducida es Bollos de caramelo y grosella, es un canto de cortejo que alude a las drogas mediante imágenes de dulces. Los candentes asuntos y la novedosa sonoridad le granjearon el sitio número 20 en las listas británicas, lo cual colocó a Pink Floyd como el mejor grupo surgido de la escena subterránea del Reino Unido en 1967. See Emily Play, Ve a Emily jugar, antes titulada Games for May, Juegos de Mayo, en honor a una presentación con sonido cuadrafónico que el grupo organizó en el Queen Elizabeth Hall, alcanzó el número 6 en junio de 1967. A esta grabación sucedió en agosto su primer larga duración, The Piper at the Gates of Dawn, el flautista a las puertas del amanecer. En él predomina la figura de Barrett, pues no solo compuso 8 de las 11 piezas, sino sus aportaciones en la guitarra principal fueron impresionantes, como en la pieza Interstellar Overdrive, sobrecarga interestelar, con 9 minutos 41 segundos de improvisación libre. Las canciones del álbum muestran la habilidad de Barrett en la canción pop y están plenas de imágenes infantiles, pero el enfoque experimental en la música contrasta vivamente con la fantasía literaria candorosa. No obstante esto, el álbum puede considerarse como una de las muchas bandas sonoras del verano del amor en el Reino Unido. Antes de su proyectada primera gira por Estados Unidos, el comportamiento de Barrett comenzó a tornarse marcadamente errático, quizá por los excesos en el uso de estupefacientes. Conforme corrían las semanas, su condición se recrudeció hasta tornarlo incapaz de desempeñarse en el escenario, donde simplemente se paralizaba. En febrero de 1968, Gilmour lo sustituyó en el grupo y en abril fue separado definitivamente. Moriría en 2006. Ausente la capacidad de Barrett para pergeñar sencillos exitosos, el grupo decidió intensificar sus presentaciones en directo. En esta modalidad actuó repetidamente en Middle Earth, un club nocturno de ambiente hippie, y encabezó el programa inaugural de los conciertos gratuitos en Hyde Park el 29 de junio de 1968. Asimismo, se dedicó a la grabación de su segundo larga duración, A Saucer Full of Secrets, un platillo de secretos, mostrando a las claras su capacidad de resiliencia.
El álbum fue presentado un día antes de su concierto en Hyde Park y fue saludado como uno de los iniciadores del rock que yo llamo renovador y se llama normalmente progresivo. Pink Floyd utilizó el trabajo instrumental, electrónico y coral de Waters con gran efecto, particularmente en Set the Controls to the Heart of the Sun, establezca los controles para el corazón del sol. También destaca la suite A Saucerful of Secrets, una obra instrumental en 4 movimientos. Primero, Algo Más. Segundo, Pandemonium sincopado. Tercero, Señal de Tormenta. Y cuarto, Voces Celestiales. Ambas fueron excelentes piezas para conciertos en directo, pero inapropiadas como sencillos para venta masiva. Sus presentaciones fueron declinándose hasta alcanzar un profesionalismo encomiable en el manejo de la luz y del sonido. Una presentación en el Royal Festival Hall con el título excéntrico de Más locura furiosa de los artilugios masivos de Auxímenes contó con el coordinador de Azimuth, un novedoso sistema acústico que proyectaba a voluntad el sonido por todos los rincones del auditorio. Con una vocación firme para la música cinematográfica, Pink Floyd se convirtió en una presencia bienvenida en la filmografía europea. Proporcionó la banda sonora de More, Más, de Barbet Schroeder en 1969 y El Comité de Peter Sykes 1969, Zabriskie Point, el punto Zabriskie de Michelangelo Antonioni 1970, The Body, el cuerpo de Roy Battersby 1970 y La Vallée o Obscured by Clouds, el valle oscurecido por nubes, de Barbet Schroeder en 1972. Por cierto, es un punto no totalmente aclarado si Pink Floyd estuvo propuesto para proporcionar la música de la película de Stanley Kubrick 2001, Una Odisea Espacial. Parece ser que hubo conversaciones al respecto debido a la admiración mutua entre los músicos y el cineasta. No obstante, al final Kubrick optó por la música clásica, obras de Richard Strauss, Johann Strauss, György Ligeti y Aram Khachaturian. No obstante, algunos comentaristas consideran que Echoes, publicado a la postre en su álbum Middle de 1971, había sido compuesto para el fragmento Júpiter del celebrado filme. Puede encontrarse una, vamos a decir, unión de música e imagen en YouTube. En el capítulo de la publicación de álbumes, continúa en la secuencia en larga duración Ummagumma, lanzado el 25 de octubre de 1969. Este álbum, de nombre ininteligible, Ummagumma, entre paréntesis, era la palabra usada entre los estudiantes de Cambridge para designar a la fornicación. Bueno, este álbum, decía, es un disco doble que comprendía 2 lados en directo, grabados en el Club de Madres de Birmingham y en el Colegio de Comercio de Manchester en junio de 1969, acompañados por 2 lados que contienen grabaciones de estudio con obras de cada uno de los miembros del grupo. Además de la natural diferencia entre grabaciones en directo y grabaciones de estudio, atentan contra la unidad del álbum los contrastantes estilos de cada pieza. Más allá de alguna autoindulgencia y un cierto reincidir en trillados recursos experimentales, el álbum ha quedado como el mejor ejemplo de la vanguardia del rock renovador o progresivo en 1969. Durante 1970 se desenvolvió el proyecto que condujera a su larga duración número 5, Atom Heart Mother, Madre del Corazón Atómico. Un álbum osado, aunque desigual en calidad, escrito en colaboración con el compositor de vanguardia Ron Gesing, 1943. No obstante, su aceptación popular lo llevó al primer lugar en las Islas Británicas. A pesar del éxito comercial, fue la oferta menos impresionante hasta la fecha.
Asimismo, fue el primer álbum de una serie de notables portadas diseñadas por el estudio Hipgnosis, como hipnosis, pero comenzando con hip, que quiere decir elevado, viajado. Se identifica por la imagen de una vaca lechera Holstein, pero no muestra los retratos de los músicos ni el nombre del grupo, como se hizo costumbre por ese tiempo. Pink Floyd continuó dando exitosos conciertos. En 1970 actuó nuevamente en Hyde Park, convocando nada menos que a 100,000 aficionados. Asimismo, el documental Pink Floyd Live at Pompeii, Pink Floyd en vivo en Pompeya, filmado por Adrian Maven en octubre de 1971 y filmado sin público, solamente con el grupo en escena, fue estrenado en el Festival de Edimburgo en septiembre de 1972, lo que le atrajo cientos de miles de admiradores más. Haciendo espacio en su abultada agenda de conciertos, grabaron Middle, su sexto álbum, publicado en noviembre de 1971. Llegó al tercer lugar en las listas del Reino Unido. Sin embargo, en Estados Unidos fue poco menos que un fracaso. En realidad, pese a ciertas inconsistencias, es un disco pleno de interés, aunque un tanto desvalorado. Dos obras destacan en su contenido: la canción One of These Days, uno de estos días, un instrumental de creación colectiva, y Ecos, una pieza épica que, ocupando en su totalidad la cara B, con 23 minutos 32 segundos de duración, había sido presentado en directo en el Palacio de Cristal bajo el nombre de Return to the Son of Nothing, un juego de palabras, retorno del hijo de la nada, pero en relación con el barrio londinense de Notting Hill, en un espectáculo de luz y sonido. Ya involucrado el grupo en la realización de The Dark Side of the Moon, fue contratado para componer y grabar la música de la mencionada película, La Vallée o Obscured by Clouds. Este trabajo breve y efectuado bajo la presión del director de la película finalmente se imprimió como el séptimo álbum de Pink Floyd, para presentarse el 2 de junio de 1972. The Dark Side of the Moon. No es posible que un álbum como The Dark Side of the Moon haya surgido como la súbita inspiración de un grupo iluminado. Antes bien, sucedió todo lo contrario. Se trata de un disco completamente planeado y ensayado minuciosamente en múltiples presentaciones en directo antes de ingresar al estudio. Y es que Pink Floyd mostró siempre una capacidad para aprender de sus propias experiencias. Así nos lo confirma Richard Wright cuando declara: creo que cada uno de nuestros discos era como un paso que nos acercaba a The Dark Side of the Moon. Aprendíamos sin cesar las técnicas de grabación y nuestra manera de componer mejoraba. De este modo se explica, así sea parcialmente, el doble éxito que obtuvo este álbum artístico, por sus elevadas cualidades poéticas y musicales, y económico, por convertirse en uno de los mayores vendedores de discos de toda la historia del rock. No obstante, escribe Robert Dimery, la obra maestra de los Floyd, lleno de espíritu de la época, tuvo inicios mundanos. Ansioso el grupo por liberarse de sus ataduras psicodélicas, se reunió en la cocina del baterista Nick Mason para compilar una lista de cosas que les molestaban. Esas presiones, tiempo, dinero, locura y muerte, se convierten en letras de sombrío pesimismo, pese a lo cual The Dark Side of the Moon resulta un conjunto melodioso y conmovedor de canciones brillantes. El encargado de dar forma poética a las obsesiones del grupo fue Roger Waters, quien entonces se reveló como un letrista de relieve, hábil, sensible y con capacidad para la comunicación de ideas de elevado nivel. Todas las letras del álbum fueron creadas por Waters con alguna ayuda
aquí y allá de sus compañeros. Mucho se ha hablado de The Dark Side of the Moon como un álbum conceptual. Era la moda de esa época lograr álbumes conceptuales. En mi opinión no es así. Y si bien existe un hilo conductor a lo largo de la serie de canciones, este hilo es muy tenue y la mera débil recurrencia de elementos sonoros, las suaves transiciones entre las canciones y el común carácter introspectivo de las letras no son suficientes para constituirlo como un verdadero ciclo artístico, tal como una sinfonía, un poema sinfónico, una suite o una ópera. En mi opinión, tal como Sgt. Pepper de los Beatles, The Dark Side of the Moon vale más como una serie de espléndidas canciones independientes que como pretendido ciclo. Ahora bien, examinemos brevemente algunas de las características generales del álbum. Primera, brillante producción. La experiencia del grupo produciendo y el talento en cierne del entonces joven Alan Parsons como ingeniero de sonido y del no menos joven Chris Thomas, encargado de la mezcla, lograron que la producción del álbum fuera sobresaliente. Existe una precisa plasmación de timbres tradicionales y novedosos, texturas vocales e instrumentales, atmósferas y efectos estereofónicos que viajaban de un canal a otro y una virtual sonoridad aparentemente envolvente. Parsons recibió una nominación al Grammy por su participación en el álbum. Segunda, estilo. Pink Floyd logró una síntesis muy afortunada de elementos de jazz, música clásica, rock y música de vanguardia, trabajados con extrema naturalidad, lo que contribuye a la riqueza y diversidad del álbum. Experimentados como proveedores de música cinematográfica, esta clase de música parece aflorar de vez en vez entre las sonoridades del álbum. Tercero, experimentación sonora que conduce a la innovación. Empleo de recursos de la llamada música concreta, grabación de relojes y cajas registradoras, tintineo de moneda, registro de voces habladas, efectos mediante manipulación de sonidos, bucles de cinta, grabación multipistas y experimentación con sintetizadores analógicos para producir atmósferas y texturas literalmente inauditas. Se emplean trucos instrumentales, por ejemplo, para conseguir de la batería un sonido más metálico en la canción Time, Nick Mason utilizó un micrófono en el interior de una lata de tabaco. Otro, para grabar la vocalización de Claire Torrey en la canción The Great Gig in the Sky, Alan Parsons la hizo cantar en un cuarto de baño para conseguir un sonido más reverberante. En el compás de 7x4, la cinta tuvo que cortarse y pegarse una contra otra utilizando una regla para asegurarse de que los compases fueran exactos. Recuerden que en esa época no había grabación con todos los medios que contamos ahora y había que grabar manualmente, por eso se utilizó esta regla. Cuarta, composición. Aparecen ritmos y compases complejos, especialmente en Money, empleo de la voz como instrumento, como las partes vocales de David Gilmour a veces y Roger Waters. También vocalizaciones femeninas, principalmente la de Claire Torrey. Intervención de notables solos de guitarra y de saxofón. Gilmour desplegó aquí habilidades como un guitarrista creativo y capaz de ejecutar solos memorables. Quinta, lírica introspectiva y poética. En este álbum Roger Waters se mostró como letrista de relieve. Sus letras exhiben un angustioso pesimismo, quizá como una reacción de rechazo consciente hacia el romanticismo que había caracterizado y destruido a Barrett. Con todo, las letras de Waters poseen autenticidad y un hábil manejo del verso inglés, aunque su lenguaje y su métrica sean sencillos. Su verso es un eficaz instrumento para expresar temas de enorme profundidad. Sexto,
título, portada y funda. El título impactante procede de un verso de la canción Brain Damage, en tanto que es una frase hecha que implica un enigma. Fue un acierto total como título para un álbum de rock. La imagen de la portada también fue otro acierto, diseñada y realizada también por Hipgnosis y George Hardy. Muestran un prisma de vidrio que dispersa la luz blanca en los colores del espectro visible. Una imagen de cualquier libro de física. El espectro continúa en la parte posterior de la funda desplegable. En el interior había dos carteles con imágenes del grupo, una en concierto y otra con una fotografía infrarroja de las pirámides de Giza. Las letras de las canciones se incluyeron por primera vez en un disco del grupo, pero no así ni su nombre ni su imagen en la cubierta. Séptimo, fenómeno de ventas. Además de lograr una obra estéticamente significativa, también se convirtió en uno de sus álbumes más vendidos. The Dark Side of the Moon alcanzó el primer puesto en las listas norteamericanas, permaneciendo en ellas más de 300 semanas. En Reino Unido el álbum llegó al número 2 y permaneció en nómina durante más de 2 años. Y en las de Estados Unidos durante más de un decenio, convirtiéndose en uno de los larga duración de mayor permanencia en listas en la historia. Y si bien difieren las cifras, según la fuente consultada, hoy por hoy se considera que desde 1973 a la fecha, 53 años después, The Dark Side of the Moon ha vendido unos 50 millones de ejemplares, lo cual es una barbaridad. Bien, vamos a comenzar con la audición.